FM 89.1, Radio Universidad. Ahora es momento de recibir, como todos los miércoles, en nuestra columna de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de La Matanza. Lo tenemos a Alejandro Fernández. ¿Qué tal? ¿Cómo va, Ale? ¿Todo bien? ¿Ustedes? Todo bien, ¿cómo estamos? Bien. Es el prosecretario de la Secretaría de Cultura de la Asociación y hoy nos trae a Miriam Jurado. Que justo, ¿no? La doctora Miriam Jurado, perito psicóloga del Juzgado de Familia número 3. ¿Cómo le va, Miriam? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Qué chiste que le habrán hecho tantas veces. Todavía no. Bueno. Siempre hay tiempo para un chiste más. Y y acá, bueno, pasa ahí que lo tenés, al que hace el chiste. En radio viene bien, Sí, ¿no? totalmente. Como para romper el hielo. Te vamos a pedir que te enfoques bien en el micrófono, Sí, así acá. te podemos escuchar Perfecto. claramente. Si querés lo podés acomodar un poquito para arriba y estás Ahí bien. va, perfecto. Hoy vamos a estar charlando junto a la doctora Jurado de violencia familiar. Nos Sí. gustaría que nos hagas una introducción para ver un poco por dónde vamos con las distintas problemáticas y la situación, así Sí. después podemos generar la charla. Bueno, en principio sí, que es la temática que quería traerles un poco, que tiene que ver con el lugar de donde trabajo, donde me desempeño. Ujú. ¿Sí? Yo soy perito en un juzgado de familia, justamente. Entonces, estamos atravesados todo el tiempo por diferentes problemáticas que se presentan allí. Igual me parece importante introducir un poco qué pensamos o qué entendemos por familia, ¿no? Familia como primera institución o ese primer lugar donde se empiezan a construir los lazos, las creencias, las normas de esos integrantes y el día de mañana como futuros ciudadanos, ¿no? Esto pensándolo desde un concepto que nosotros decimos como familia contingente, funcional, donde los roles están bien establecidos, instituidos. Bueno, ahí estaríamos dentro de un funcionamiento saludable. Bueno, lo que sucede es que a veces hay ciertos conflictos, ciertas rispideces o ciertas situaciones que advienen y hacen que esos sujetos dentro de esa conformación familiar comiencen a tener conflictos y bueno, se produzcan quiebres, ¿no? Y esos quiebres que a veces no llegan a resolverse pueden terminar en situaciones de violencia, ¿no? Ya ahí estamos hablando en un nivel más alto de conflicto, sí. Ujú. Bueno, y ahí es donde por ahí intervienen situaciones que tienen que ver con denuncias, ¿no? Cuando decimos Ahí es donde aparecen ustedes, ahí no lo claro. hacemos nosotros. Claro, cuando yo hablo toda esta previa, ¿no? Que digo de resolución de conflictos, bueno, también estamos los psicólogos como agentes de salud, ¿no? Cuando dice, bueno, tengo un conflicto con un familiar, me pasa algo, voy a consulta, trato de ver qué me pasa, qué pasa en el entorno, ¿no? Cuando por ahí sucede que ya estamos en una escalada tan alta que no se puede parar y que hacemos solo con una consulta, con ir a un dispositivo no es suficiente, nos aparecen denuncias. ¿Qué denuncian? ¿No? Y bueno, son situaciones que tienen que ver con agresiones, con hostilidad y que no se pueden frenar. Con riesgos, además. Con ¿no? riesgos. Justamente eso es lo que hacemos nosotros los peritos en la evaluación diagnóstica, ¿no? Nosotros quería hablar un poco de cómo es el proceso, ¿no? Cuando se Es decir, se denuncia. como perito, Sí. estamos hablando con la doctora Miriam Jurado, perito psicóloga del Juzgado de Familia 3. Vos, tu tarea es certificar esa violencia, analizar la situación familiar. Claro. Un poco cómo es. Sí, es como una situación diagnóstica, si se quiere, hacer ¿no? el diagnóstico. Claro, y nosotros nos llega una primer denuncia, hacemos como una situación diagnóstica de riesgo, justamente, evaluamos, ¿no? Que si puede ser por ahí una denuncia por algún conflicto menor, por así decirlo, o que tiene que ver con alguna escalada de esto que digo, de agresiones, de hostilidad, de amenazas, ¿no? Un nivel más alto, que va a requerir de alguna medida de protección. Y ahí es donde interviene el juez o la jueza, en función de lo que nosotros, como auxiliares de ellos, informamos. Claro, actúan como de manera, bueno, una vez que se producen los hechos de violencia y también Sí. como de manera preventiva, ¿no? Porque a veces Exactamente. se observan que esa violencia es incipiente, o sea, como, a ver, esto es recurrente, no ha sido demasiado violento, pero ya la violencia Ya, se claro, observa. porque bueno, ahí está la otra vertiente de ese sujeto, ¿no? Que denuncia, que puede ser que sea incipiente, que recién comience, o que venga con un historial y que la persona recién lo pueda percibir en ese momento. Y es esa primera denuncia que después te dicen, no, fueron 20 años así.
¿no? Entonces, También se encuentran con situaciones en que las denuncias son cruzadas, ¿no? Entre toda la familia hay diversas denuncias porque ya la hostilidad es total. Claro. Claro, porque acá estamos hablando de una violencia que se da en el ámbito doméstico, que generalmente estamos acostumbradas a hablar de violencia por razones de género, que es la que ejerce el varón sobre la mujer. A veces esta violencia se traslada a los hijos, a las hijas, al entorno de la mujer, pero la violencia doméstica existe en todos los aspectos, existe de la mujer hacia el hombre, de hijos o hijas hacia las personas, sobre todo si son adultas mayores que están en una situación más de vulnerabilidad. Entender la violencia doméstica como algo... y a veces la violencia es de todos contra todos. De todos contra todos. Bueno, también por eso me parecía importante porque, a ver, yo hablo desde el entorno familiar, dije como primera institución, pero cuando hablamos en el entorno social y otras coyunturas, también lo vemos, ¿no? Cuando uno piensa por qué esto de la violencia, a veces es como que no hay una mediación por ahí del pensamiento y de la palabra previo, porque a ver, que uno tenga otros medios como para comunicar las emociones, lo que le molesta, lo que le pasa. A veces pasa eso, que por ahí una persona se siente molesta algo y directamente va a una acción que tiene que ver ya con agresión directamente. ¿no? Y a veces no hay una toma de conciencia también en el hecho, hay una naturalización de la violencia por historia. Antes era muy común que los papás, las mamás le dieran un chirlo a su hijo, a su hija. Hoy ves a alguien pegar. El famoso chirlito que no pasa nada y que a veces era un tanto intenso. Bueno, o incluso, yendo mucho atrás en el tiempo, estaba autorizado legalmente incluso. Exactamente. Bueno, se yendo pegaba en las años, escuelas ¿no? para cambiar de mano para escribir para los chicos y las chicas que eran zurdos y demás. Por eso, bueno, el derecho acompaña también en esto con la ley de violencia familiar, 12.569, entonces ahí nos acompaña, nos está hablando ya de algo socialmente, ¿no? Pero algo que sabés que no se puede hacer. Claro, porque por ahí sí eso estaba instituido y estaba bien. Sí, porque si no parece, es mi hijo y lo crío como quiero, lo voy a enderezar a golpes y bueno, no es así. Bueno, situaciones. yo creo que hoy por hoy todavía, no sé si todavía es extremo, pero esto que estaba diciendo María todavía, no sé si lo deben seguir escuchando en los juzgados, de esto de, bueno, yo crío a mi hijo como quiero y entiendo que esta es una herramienta. Hay gente que la entiende como herramienta la violencia. Claro. Estamos en un proceso de transformación. Yo creo por eso hay tanta revuelta a veces en la sociedad y también tiene que ver esto de que se expone más la situación. No es que antes ni había ni era diferente y ahora creo que tiene que ver con una mediatización y que ahora tenemos todo como más accesible, ¿no? Y a enterarnos de cosas y de situaciones. Pero sí, todavía sigue sucediendo que hay gente que por ahí tiene un paradigma anterior y piensa que bueno, que está bien y que no pasa nada. Y que con los niños y las niñas es más complejo porque quizás una persona adulta en algún momento sabe que tiene la herramienta de la denuncia, que quizás está escuchando la radio y sabe que puede acercarse, que puede denunciar. Pero quizás en las infancias esto no sucede, aparece que se dan cuenta en las escuelas, qué es lo que pasa. Cualquier persona pudiera denunciar una situación de violencia doméstica como pasa con el género. Sí, las escuelas justamente tienen como esa potestad, por así decirlo, de que si advierten alguna situación pueden denunciar. De hecho, a mí me ha pasado de hablar con directora de alguna escuela que denuncia alguna situación. Aunque sea una sospecha, ¿no? A veces. Claro, porque en realidad es eso. A veces si hay sospecha también es para investigar, es como para evaluar. Y a vos, Miriam, te llega directamente la denuncia de quien sea el damnificado o el testigo, nosotros nos llega... ¿O te la deriva algún juzgado directamente o algún juez? El proceso, y bueno, me va a ayudar un poco más el ejemplo, es la Receptoría General de Expedientes, donde recibe y ahí como te cae el expediente, claro, ya hace la denuncia como en alguna comisaría, como ya vimos que puede ser cualquiera. Y en algún momento le llega a Miriam. Llega al juzgado, por ejemplo, al juzgado si se sortea que está Miriam, e internamente el juzgado lo deriva entre los profesionales. Los profesionales del equipo, así no solo somos un equipo de y ahí como perita de psicóloga, ¿cuál es o cómo comenzás a trabajar para hacer ese diagnóstico? Y después, ¿qué es lo que pasa una vez que vos haces? Vos haces diagnóstico y recomendación, diagnóstico y sanción, diagnóstico y derivación. Claro, no, el único que emite esto que yo sé de las medidas es el juez, ¿no? Okay. Que uno le sugiere y él tiene la potestad de decir, bueno, dar lugar a eso. De aplicar la ley, claro. Claro, pero dentro de lo que es la evaluación nosotros podemos hacer derivaciones, sugerencias, desde ya siempre a dispositivos de atención psicológica. Eso se recomienda siempre y es algo que por ahí quiera transmitir también. Sé que hoy en día y pospandemia hay mucha dificultad para conseguir turnos y en ámbitos públicos o privados, pero siempre hay alguna salita barrial, alguna comunidad terapéutica, reuniones grupales, cualquier dispositivo
¿sí? Se recomienda como para recibir contención y asistencia. Bueno, acá en Matanzas se creó hace muy poquito una secretaría que es de mujeres, diversidad y género, también que hacen acompañamientos. Sí, que incluso hay un área de masculinidades también, porque acá... Ahora me ha llegado la info. Sí, hay un área de masculinidades, porque acá no solamente la asistencia la necesita quien es víctima de violencia, sino también quien la ejerce. Exacto. Quizás ¿Cómo cambiamos eso? Claro. Si no? Sí, Es sí, como que está bien y está todo el dispositivo para quien puede llegar a ser víctima, pero también para el victimario o para esta persona que por ahí está en esa concepción y en esta postura, ¿no? Para cambiar socialmente tiene que tratarse en todos los efectores, porque si no... Esto lo podrás explicar mejor vos, pero ahora como que se entiende que la violencia es algo que se aprende y que hay como que desaprenderla, por decir de alguna manera, que no es algo natural de la persona y que se puede quitar esa, por decir de alguna manera, ¿no? Quitar la violencia de las personas. Sí, en lo natural no hay nada porque estamos construidos en culturas, eso desde ya, cada cultura, cada sociedad tiene por eso normas, creencias, reglas. No es lo mismo en nuestra sociedad argentina que, no sé, en Occidente, en Medio Oriente, no sé, eso es para pensar, ¿no? Pero, digo, son cosas, sí, son conductas que se van aprendiendo y en contextos justamente que tienen que ver con esos registros de comunicación, digo, tan hostiles, y si hay niños, probablemente aprendan a comunicarse así y crezcan y sean adultos que por ahí tengan esas herramientas. O no, si se van cruzando, no sé, con otros efectores, otras instituciones y pueden llegar a tener otros acompañamientos, pero en un núcleo familiar chiquitito y sí, hay que empezar a pensar eso. Por eso es importante esto del registro o no registro, porque a veces uno parece que está hablando, ¿no?, con una persona y como que no puede advertir eso, pero porque hablamos de esto de procesos de naturalización de ese sistema. Sí, un sistema que además atraviesa todos los estratos sociales, ¿no? Quizás en niveles adquisitivos más altos, a veces hay otro nivel de educación y eso quizás hace de una toma de conciencia, mayor información, como que no se pueden hacer los distraídos de, yo no me he dado cuenta que esto era violencia, ¿no? Pero sucede también. Sucede en todos los estratos, pero quizás en situaciones con mayor vulnerabilidad económica y demás, y sí, capaz que sí, no sé, imaginás nosotros acá en esta habitación y viviendo todos juntos todo el tiempo, genera como mayor roce, eso desde ya, que los factores económicos por ahí predisponen un poco más, pero esto que decís, no por otros que tengan otro nivel adquisitivo u otras comodidades, el trato puede ser mejor. Totalmente. Eso no es algo como un correlato así. Y Miriam, ¿cuáles algunas de las acciones que podés generar o que podés sugerir desde tu lugar para quien esté viviendo en un ámbito de violencia familiar? Claro, que si está viviendo y lo advierte como tal, primero, que ese es el primer paso, ¿no? Que empiece como a hacerle ruido a algo, porque a veces hablando con algún otro significativo dice, bueno, no, yo esto pensaba que estaba bien y no. Bueno, lo primero es buscar redes, para mí sería como una recomendación, redes de apoyo, de contención, porque no se sale solo, ¿no? De alguna, ya sea una relación de pareja o un sí, tal vez hay en una situación familiar en la que alguien se da cuenta, entiende que hay una situación de violencia, pero no quiere llegar a hacer la denuncia, ¿no? Porque dice, esto por ahí se puede salvar, no sé, sí, por eso que hay miles de casos. Sí, seguro. Por eso buscar esto que yo sea algún dispositivo por ahí de atención y de sugerir y buscar alguna red que acompañe, por ahí decir, bueno, por ahí no sé si es un familiar, si podemos hablar y tratar de decirle, mira, podés ir hasta el lugar a consultar, a ver si, no sé, por ahí te sentís mejor. Si estamos en ese nivel hablando, ¿no? Sí, siempre que veamos qué niveles de violencia, ¿no? Porque a veces la violencia puede ser económica, simplemente que una pareja acá, siempre que sea una pareja o personas adultas mayores que se le quedan con la jubilación, por ejemplo, y quedan y ahí eso son situaciones de violencia económica en ese caso, claro. Sí, tenemos diferentes niveles, entonces ahí por eso digo, hay que no pensemos ayuda. siempre en el golpe, digo, ¿no? La agresión, pero sí, o simbólica, o bueno, y obviamente que sí o psicológica, física, emocional y psicológica desde ya, porque eso provoca todo un proceso de indefensión y bueno, entonces por eso digo esto de buscar siempre alguna ayuda, algún soporte, alguna red que pueda acompañar y atravesar ese proceso y bueno, y ver
Y dispositivos de atención desde ya, eso me parece lo más importante. Bien, vemos que estás con muchas anotaciones, nos gusta cuando traen acá todos. No queremos que quede nada afuera. Claro. Por eso le quiero preguntar a ver si tenemos ahí algunas cuestiones importantes también para repasar. Estamos más o menos por donde que lo que les quería presentar. Perfecto. ¿No? Bien, María, estamos haciendo buenas preguntas. Le dejamos paso a Alejandro, entonces. Recordar siempre en estas situaciones los lugares que se pueden dirigir a cualquier comisaría, que si tienen dudas o incluso esto que decimos, pueden acudir a las defensorías, que también tantas veces hablamos. Si hay alguien que piensa que hay menores dentro de un núcleo familiar, se puede acercar a los servicios de protección local, de protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, que son entidades municipales que hay en los diferentes barrios, y bueno, cualquier persona puede acercarse si detecta o piensa, porque como decíamos, ante la duda no hay problema, siempre ante la duda preferible acercarse a cualquiera de estas instituciones. Aquí nos mandan un mensaje al 15-388-50-891, dice: escucho a la doctora y me recuerda lo que escucho frecuentemente decir de los padres: es mi hijo, hago lo que quiero con ella o con él, no te metas mientras lo siguen golpeando. ¿Esto puede haber denuncias de terceros, de un vecino acerca de esta situación? Y si está advirtiendo que hay alguna situación así, sería como lo conveniente, esto que decimos justamente, de poder investigar y poder por ahí estos padres, ¿no? Que por ahí piensan que es lo normal o lo que está bien. Se puede intervenir como para poder trabajar, a ver por qué, o llevarlos a la reflexión de que por ahí eso no son las pautas de crianza esperables para un niño, ¿sí? A mí me criaron así y mirá qué bien que estoy. Claro. No. Y después tiene ansiedad, claro. y un montón de sintomatologías y que ejerce violencia, además. Claro, por eso. No es que porque, no estoy bien, estoy entero y está todo bien. No tiene que ver con eso, justamente. Pero sí, esto que dijimos, cualquier persona que encuentra alguna situación así tiene el acceso a denunciar. Después esto se investiga y se ve, pero por ahí los adultos que son los responsables, no es que pueden decir, aquí solo yo y hago lo que quiero con un niño, que sería como un objeto. No, un niño es un sujeto también de derecho, Sí, además entender eso, ¿no? Que está transgrediendo un derecho, o sea, está cometiendo algo que puede ser sancionado totalmente. Sí. En ese marco ustedes recomiendan, en tu caso a la jueza, a que se les designa a las personas por ahí a hacer tratamientos o ese tipo de medidas. Sí, eso es lo principal. Eso es lo principal que se suele sugerir y recomendar. Sí, cuando se advierte, ¿no? Que ya alguna situación, que ya estamos hablando de maltrato infantil o alguna otra cuestión más grave, ¿no? Bien, si me permiten recordar la línea 137 como dispositivo para las personas que son víctimas de violencia familiar o sexual, o alguien que sepa que está alguien en condiciones de peligro, como decía Mauro recién. Se puede llamar a la línea 137, que es gratuita, nacional, y que brinda contención, asesoramiento y atiende los 365 días del año. Y hay un WhatsApp que es el 11 31 33 1000, ¿no? También es otra posibilidad del mismo servicio, que como decimos siempre, pasa con lo mismo con la línea 144, ¿no? Es un dispositivo que existe y que muchas veces no funciona como esperamos, pero es una vía. Pero está tal cual. Yo es lo que le digo o los causantes o pacientes en su momento cuando atendía. Hay que tener paciencia, pero una vez que uno ya toma una iniciativa, trata de sostenerlo. Yo sé que es difícil, ¿no? Pero no funciona como nos gustaría, por ahí no lo inmediatez. Bueno, y si hay alguna emergencia, que en una situación de vida ya el 911. ¿No? Claro. Y acercarse repito, servicio local, defensoría, asesoría, juzgados de familia, fiscalía, todas esas opciones están, que por ahí la gente no sabe y piensa que es el único lugar. Todos esos lugares del Poder Judicial, una persona puede acercarse. Aunque sea que tenga la duda de si está sufriendo violencia o no, porque sucede esto, ¿no? Ahí no es que va a atenderlo a alguien que no sepa. En la comisaría quizás se encuentran con gente que no está capacitada, pero en las defensorías, toda la gente que viene acá es la gente que trabaja y que pone la cara y que habla después con la gente que se acerca, ¿no? Si dice, a ver, yo siento que estoy pasando una situación de violencia, yo no sé si esto que me está pasando se puede denunciar, se puede tratar, necesita... Bueno,
ahí van a encontrar contención y asesoramiento. No es solamente ir a hacer la denuncia, ¿no? Claro, claro. Muchísimas gracias, Miriam. No, por favor, a ustedes. Un placer. Muchas gracias. Interesante, por supuesto. Así que, bueno, siempre estamos tratando estos temas desde diferentes ángulos. Hoy con una perito psicóloga que no habíamos tenido, así que muy bien por Alejandro para que conozcamos un poco todo el funcionamiento también de la justicia y cómo la gente también puede acceder a todos estos derechos. Que la justicia no está conformada solamente por abogados, abogadas y jueces y juezas, sino que también hay un montón de personal técnico, ¿no? Que asesora y que trabaja un montón. Tal cual. Nos reencontramos el miércoles que viene. Así es. Ahí estaba Miriam Jurado, ella es perito psicóloga del Juzgado de Familia número 3. Nos habló hoy acerca de la violencia familiar, junto a Alejandro Fernández, el prosecretario de Cultura, de la Secretaría de Cultura de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de La Matanza, como todos los miércoles aquí presente en Radio Universidad. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.